Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo programa de preparación con cruces. Y en este caso, Rubén, nos vamos con Ander Basurto, que está de rabiosa actualidad. Y la verdad es que es un placer tenerla aquí, ¿verdad que sí, Rubén? Sí, señor, muy buenas tardes, familia. A ver, no podía faltar el culturista natural más mediático del último año, en preparación con cruces. Y evidentemente aquí hablamos de todo lo referente a una preparación. De Entonces habrá todo. cosas que Ander pueda hacer que no, o sea, habrá cosas que Ander a lo mejor no pueda responder. Ya Y veremos, ¿no? ¿Qué tal? de hecho, como yo vengo diciendo, y cuanto más voy indagando en este mundo y conociendo más gente, es culturismo. Es culturismo. Hay gente pues va por un camino, yo voy por otro, pero sigue siendo culturismo. Ambas partes entrenamos para lo mismo, que es ponernos cada vez más fuertes. Y joder, muchas gracias, Miguel, porque no sé, darme esta visibilidad, porque hay mucha gente que dice, joder, mucha gente que no cree que sea natural, que soy fake nati o lo que sea, dice, no deis bombo a este chaval. Yo abogo por el culturismo, es mi pasión, es lo que amo y practico de forma natural, pero lo que también veo mucho culturismo que no es natural. Yo he estado pendiente del Empro este fin de semana pasado, joder, me flipa el culturismo, me gusta ver grandes físicos y cada vez vemos más grandes físicos naturales, que es lo que a mí me apasiona también. Así que muchas gracias por darme visibilidad y por estar aquí hoy con Rubén y contigo, tío. Pues el placer es mío, Ander. Así que vamos a empezar con las preguntas. Mira, la primera, aquí la tenemos. Aparte del atesto, ¿tu cuerpo ha sufrido algo más por llevarlo al límite natural? Pues mira, principalmente, a ver, hay varios mecanismos que se activan una vez llegas a un índice de grasa extremo, lo sostienes durante el tiempo, porque el problema no es llegar a ese índice, es sostenerlo durante mucho tiempo. Y los primeros mecanismos que se activan son los del cansancio, ¿vale? Tu cuerpo va a tratar de sabotearte y va a luchar con todas sus fuerzas para que dejes de hacer lo que haces y vuelvas a un estado normal y saludable, recuperando un índice de grasa y demás. ¿Cuáles son los primeros mecanismos? Cansancio, letargia, somnolencia. Estás constantemente cansado, todo te da mucha más pereza. Tus quehaceres diarios, como ir a hacer la compra, mantener una conversación, dar un paseo, todo te cuesta mucho más. ¿Para qué? Para que ceses tu actividad, para que recuperes un índice de grasa normal y un estado normal. Lo siguiente suele ser el tema del hambre. Pues hay hormonas como la grelina y la leptina. La leptina se anula, por lo que tengo visto esto desde que estoy metido en todo este tema de analíticas. La leptina se encarga de regular la saciedad, manda la señal de saciedad al cerebro. Por lo tanto, se anula. Tienes hambre constantemente. Y la grelina manda la señal de hambre. Se activa constantemente. ¿Para qué? Para que comas, para que recuperes un índice de grasa normal. Luego, a pesar de estar somnoliento y cansado y comes y te quedas adormilado, por las noches no duermes porque tienes tal estrés físico y mental y el sistema nervioso está tan activo y al estar en modo supervivencia, un estado de supervivencia literalmente, la segregación de adrenalina es constante. Entonces, por la noche, te despiertas cada pocas horas, te despiertas varias veces porque estás en ese modo alerta, en ese modo supervivencia y no duermes por las noches del todo. Y luego, obviamente, la testosterona cae. ¿Cómo sabemos que cae la testosterona? Uno de los primeros síntomas es las típicas erecciones matinales. Los últimos meses de preparación las pierdes. Dejas de levantarte por la mañana con las típicas erecciones porque no tienes testosterona o está baja. Y yo, por ejemplo, yo nunca he tenido, siempre lo digo, hay gente que no me cree, pero bueno, yo nunca he tenido problemas de erección, pero lo que es el alivio sexual desaparece por completo. Eh, el otro día se lo comentaba a Jordi en el entreno de pierna, estábamos hablando del tema, él me decía que incluso él que usa también le pasa. A las últimas semanas, da igual, no, la libido desaparece. Y le digo, ves a tu chica salir de la ducha y es como si te veo a ti. Lo mismo. Y principalmente te diría que esos son, bueno, sí que estás mucho más irascible. Claro, al final, pero yo no creo que afecte a nivel hormonal el que estés irascible, yo creo que son el resto de factores. Si tú le sumas a una persona cansancio extremo, entrenamiento de alta intensidad, pasos, hambre, privación de sueño, da igual cómo estés de niveles hormonales, tú eso toda esa
esa vorágine de cosas la metes en un bote y se la das a una persona y va a estar irascible independientemente de cómo esté a nivel hormonal. Pero resumidamente te diría que es eso. Rubén. Lo primero que cuando como preparador, trabajas con un chico natural, atleta natural, lo primero que intentas es que su sistema hormonal no caiga o caiga lo más tarde posible, precisamente por todo lo que conlleva esa caída hormonal. Yo creo que la persona que te está preguntando, Ander, creo que lo que pregunta es a nivel analítico, pienso, creo. Pero bueno, yo voy a contestarles desde el entendimiento para con la pregunta. Normalmente, lo primero que va cayendo, lo primero que va disminuyendo es la incapacidad de la FSH y la LH, la hormona luteinizante y la follicoestimulante, para generar esa testosterona. Evidentemente, tu cuerpo va apagando interruptores. ¿Por qué? Porque entra en modo supervivencia. Al entrar en modo supervivencia, el sistema hormonal tiene que ahorrar porque le provoca un gasto. Entonces, la testosterona, por ende, va a bajar. Después, hay una hormona que suele bajar también, ¿vale? Que son las hormonas tiroideas. Normalmente, ¿vale? Por una adaptación metabólica para ser muchísimo más eficiente y gastar menos energía haciendo lo mismo, automáticamente baja la conversión de T4-DT o su liberación. Y después hay uno muy importante que por eso Ander dice no duermes, por eso Ander dice no tengo capacidad de mantener una conversación real, por eso Ander dice que estoy irascible. El cortisol se eleva de una manera súper brutal. ¿Por qué? Porque evidentemente esa liberación de catecolaminas constante, como bien ha dicho él, la adrenalina es constante, dopamina y noradrenalina automáticamente hace que tu cuerpo trabaje de forma deficiente. Entonces, todo eso es lo que podemos ver en una analítica. De hecho, también podemos ver una inflamación sistémica, como puede ser la ceca del daño muscular por el entrenamiento excesivo. También podemos ver una creatinina elevada. Podemos ver un montón de cosas y un montón de factores analíticos que estén alterados, no porque utilice andrógeno o utilice sustancias exógenas, sino porque tu cuerpo está en un estado tan precario y tan al límite que empieza a alterarse de manera deficiente, evidentemente. Entonces, lo más importante siempre cuando un atleta de competición natural empieza una preparación es intentar mantener su sistema hormonal sano el máximo tiempo posible. Con un déficit prolongado es muy complicado, que al final llega un punto que es imposible. Lo que dice Ander del líbido, cualquier atleta que se precie, utiliza andrógenos o no, pierde el líbido. Porque tu cuerpo no necesita, en ese estado tan precario, procrear. Al final nosotros somos animales. Y eso, como animales, nosotros realmente tenemos relaciones sexuales y ese líbido está para que tenga una atracción sobre la hembra en este caso y se pueda procrear y persistir o subsistir en la especie. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Evidentemente, en ese estado lo que intento es mantener mi estado lo mejor posible dentro de mi precariedad y eso me va a suponer un gasto. Ese gasto fuera, libido se va. Esa alteración hormonal te provoca esa caída de libido. No, caída no existe. Da igual que utilices andrógeno o no, por el porcentaje tan bajo de grasa y tu precariedad fisiológica. Perfecto, vale. Pues... Me ha encantado el combo, porque yo he hablado literalmente de mi experiencia en campo y Rubén ha comentado todo lo que ocurre dentro a nivel analítico. Me ha flipado el combo de eso. Yo, como experiencia personal, experimental en campo, y Rubén, pum, te ha detallado lo que pasa dentro, ¿sabes? Me ha flipado, la verdad. Pues vamos a la siguiente porque me da que muchas van a ser de este tipo. Tú con la experiencia y Rubén en ese sentido más analítico. ¿Cuál dirías, Ander, que es el físico perfecto? Nos preguntan por aquí. Tío, pues mira, yo lo digo mucho y para mí el físico perfecto, de verdad, no lo digo por... Voy a decir un nati. No, digo un nati porque para mí de verdad es lo perfecto. Adria Airlines, no sé si habéis visto, lo puedes meter en edición luego por aquí. Hay un posing, si quieres te lo mando, hay un posing de Adria Airlines en un ascensor. Para mí ese es el físico perfecto, tío. A mí me flipa. Adria Airlines en su prime, de verdad, en cuanto a tamaño, es que es muy simétrico, es que, bueno, si puedes meterlo en edición, luego te lo mando. Para mí ese es el físico perfecto, de verdad, Rubén. A ver, yo realmente no puedo decir un físico perfecto como tal. Esa pregunta supongo que iba para Ander seguro, porque quieren saber el criterio de Ander con respecto a su físico perfecto. Pero yo voy a responder desde la parte técnica o detallada de la visión de un preparador. El físico perfecto como tal no existe, pero el físico que más se puede acercar a la perfección es el físico que ningún grupo muscular sobresalga del otro, ¿vale? Y haga destacar demasiado en base a la armonía muscular.
Entendedme lo que digo. Hay 4 cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar un físico lo más perfecto posible. Proporción, estructura, simetría y condición. Si se dan esas 4 cosas, automáticamente el físico va a ser brutal. Hay cosas que se pueden trabajar, como puede ser la condición o puede ser la simetría, perdón, o la condición y la proporción. Pero la simetría y la estructura normalmente son genéticas. Por eso no todo el mundo puede llegar a tener un físico bonito, aunque esté súper musculado, súper condicionado. Vale, o sea que podemos... El otro día también subí un reel sobre qué grupos trabajar para lucir una cintura más estrecha. No vas a disminuir el tamaño de tu cintura, pero si trabajas el dorsal, si trabajas los hombros... Visual. Efectivamente, efecto visual. Al final logras un V-shape, un ratio hombro-cadera mejor trabajando ciertos grupos, pero como dice Rubén, hay la estructura y la simetría los hacen papá y mamá. Ahí no se puede hacer nada. Y podemos decir que a lo mejor ya metidos en competición en historia, Flex Wheeler sería quizá lo más parecido a esto, ¿no? Ya, Flex Wheeler en el 98, ¿no? Creo que Flex Wheeler es una pasada, pero si yo me tengo que meter y tengo que mojarme en un físico, Sean Roden. El día que ganó su Olimpia, Sean Roden, si vosotros fijáis el año que ganó su Olimpia, que evidentemente Phil Heath no salió del todo bien, sobre todo por la distensión abdominal severa y porque el abdomen medio se borró, pero Sean Roden, si veis fotos o vídeos de ese Olimpia, os puedo asegurar que es un físico casi perfecto. El tríceps es lo único que le falla, te diría. El resto... El tríceps porque es demasiado plano en comparación al resto o al volumen, pero bueno. Sí, pero claro, lo que hablamos perfecto es que es muy, muy difícil. No se puede. Sí. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta, a ver qué nos cae por aquí. Vale, ¿crees que cualquier persona vale para el gimnasio? Ojo que matiza, para el gimnasio, no para el culturismo. Ander. Para el gimnasio, por supuesto. Además voy a darle una vuelta a esta pregunta. Y es que todo el mundo puede lograr un buen físico de forma natural. ¿Cuál es el problema? Que es que cada vez está más desvirtuado lo que es un buen físico. Está súper desvirtuado. Es que hoy día parece que si no eres pro, si no tienes físico de pro, parece que no estás fuerte. El otro día que entrené contigo, Miguel, tú tienes un físico muy por encima de la media. Es la realidad. Obviamente no tienes un físico de profesional, pero tienes un gran físico, tienes un buen físico. Pero es que hemos desvirtuado lo que es un buen físico. Porque las redes sociales también, pues, te iba a decir, también tengo yo culpa. No es que tenga culpa, es que mi propuesta de valor, aparte del badaje que tengo en competición escaso, pero bueno, el ruido que estoy haciendo es mi físico. Entonces yo también abuso mucho de eso porque es mi propuesta de valor. Pero es que tener un buen físico no es pesar 5 kilos por encima de tu altura con un índice de grasa muy bajo. Tener un buen físico es tener un físico atlético, tener un físico con cierta masa muscular, un físico que se vea bien, que se vea fuerte y joder, todo el mundo puede lograr eso. Con trabajo, con disciplina, obviamente, nadie se lo va a regalar. No te pienses que comiendo donetes y estando tirando en el sofá de casa lo vas a lograr, pero todo el mundo puede lograr un buen físico entrenando en un gimnasio, claro que sí. ¿Rubén? A ver, siempre diré lo mismo y creo que en el programa de preparación cruce lo he dicho varias veces. Todo el mundo puede mejorar su composición muscular basal. Todo el mundo puede mejorarla, por muy mala genética o predisposición que tenga. ¿Qué pasa? Lo que ha dicho Ander me encanta. Desvirtualizamos lo que es un buen físico, porque tener un buen físico es un poco personal, ¿no? A criterio personal, ¿qué es un buen físico? Un buen físico que es un tío con abdominales, con 6, 7, 8, 10 kilos por encima de su peso y con un porcentaje graso bajo. ¿Eso es un buen físico? A lo mejor para alguien un buen físico es alguien que tenga una musculatura acorde a un físico no muy definido, para un físico con un porcentaje de 15% y demás, que sea funcional para poder hacer otros deportes y no solo ir al gimnasio a entrenar, y que tenga capacidad para correr un maratón o medio maratón, que tenga capacidad para subir una cuerda, que tenga capacidad para hacer, no sé, un triatlón. Tener un buen físico, si estamos hablando a nivel estético, todo el mundo puede mejorar su composición. Ahora, tengo que decir otra cosa, y eso sí es una realidad, porque aquí hablamos de preparaciones en contextos de competición. No todo el mundo vale para competir. No. Y eso sí es una realidad. Porque también veo personas que se empeñan en querer competir y automáticamente no tienen la posibilidad o la composición, no tienen la genética, no tienen la predisposición para llegar a un físico competitivo, o
no la tienen y se empeñan en tenerla y hacen ciertas locuras donde realmente no tienen que llegar porque no van a conseguir lo que realmente quieren conseguir. A día de hoy tenemos la capacidad de información a nuestra mano. Tenemos muchísima información. A veces ese exceso de información, ese exceso de motivación de 4 vendehumos que existen por ahí, y esas palabras que nos meten en la cabeza de no pain, no gain, demás, perdona, vamos a tener primero criterio, vamos a ser autorreales con nosotros mismos, vamos a ser sinceros con nosotros mismos, vamos a ver verdaderamente lo que hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos y ahí decidimos. Lo digo ¿por qué? Porque a colación de esta pregunta, muchos chicos o bastantes chicos me hablan tanto por Instagram o llegan al gimnasio diciendo yo quiero competir en un año y no tienen realmente la composición corporal para competir. Hay personas que piensan que haciendo lo que hace Ander de forma natural, lo que hace Josema, aunque utilice ayuda exógena, lo que hace Ferran, van a conseguir ese punto de condición, ese punto de musculatura y demás, y no va así, señores, no va así. Hay una parte muy importante que no se puede saltar la gente, que es la genética y predisposición, y a partir de ahí hablamos. ¿Que puedes mejorar tu composición corporal y verte mucho mejor al espejo estética con sacrificio, año y tiempo? Por supuesto. Pero no quieras llegar a un punto donde puede ser que no vayas a llegar nunca y por eso te frustres. Y otra cosa no menos importante, y termino aquí, comparaciones. Yo quiero el físico de Ander Basurto. Perdona, el físico de Ander Basurto es el físico de Ander Basurto. Tú puedes conseguir un físico musculado, un físico estético, un físico condicionado con tu composición, con tu estructura, con tu simetría y evidentemente con tu cuerpo. Y a partir de ahí ya vemos. ¿Por qué digo esto también? Porque las comparaciones son frustrantes y nos hacen sentirnos peor. Vamos a sacar lo mejor que podamos sacar de nosotros mismos y a partir de ahí para arriba. Que te sirva como inspiración y motivación, maravilloso. Pero que te fijes solo como él, para ser como él, no se puede. Perfecto. Al igual que, claro, como comenta Rubén, tanto Rubén como yo, por mucho que juguemos al golf y nos guste el golf tanto como a Tiger Woods y metamos tantas horas como él, no vamos a ser Tiger Woods o no vamos a llegar a jugar en su liga. Cada uno, todo el mundo es superior a la media en algo, en cualquier disciplina, juego, lo que sea. Y si tú, el que me estás escuchando, no eres superior a la media en algo, es que no lo has encontrado. Pero siempre hay algo en lo que destacas por encima del resto. Pues en mi caso es el culturismo. Entonces, también te digo, como mencionaba antes Rubén, le escriben chicos, al igual que a mí, diciendo, en un año quiero competir. Yo en mi caso, yo tardé 13 años en pisar mi primera tarima. En pisar mi primera tarima tardé 13 años de entrenamiento. Yo no entrené año y medio y competí. No, hasta yo que por suerte, por trabajo, por disciplina, por todo un poquitín, estoy en la élite de lo mío, de mi disciplina, aún así, yo he tardado 13 años de entrenamiento para pisar mi primera tarima. Esto no es sencillo. Pero siempre vamos a entender una cosita, siempre es así. Al final el criterio humano es ese. Nosotros vamos a ver el piquito del iceberg y solo vamos a ver cuando verdaderamente empiezas a sobresalir. De hecho, pasa mucho en culturismo. Vemos un competidor que sobresale porque ha ganado un Pro Show y no sabíamos ni que era profesional en su país y automáticamente empieza a ganar Pro Show, empieza a verse, empieza a tener un poquito más de actividad en redes, empieza a tener un poquito más de promoción en redes porque a la gente al final le gusta ese físico, empieza a compartirlo y tiene un buen hate, ¿no? ¿Qué se llama? Hate, ¿no? Hat, ¿no? Perfecto. Automáticamente esa persona lleva 2 meses, 3 meses compitiendo, se ha hecho profesional hace poquito, ¿no? A lo mejor lleva siendo profesional 7 años, lleva compitiendo 20, lleva entrenando 25 y lo estás conociendo ahora. Yo quiero ser como ese ahora. ¿Has visto el bagaje que tiene detrás? Las circunstancias, la capacidad. Porque al final tenemos que entender que un culturista que verdaderamente llegue a lo más alto, por ejemplo, Ander lo suyo, un culturista que llegue verdaderamente a lo más alto no solo es cuestión de genética o predisposición o querer hacer algo, es anteponer y que sea una prioridad a muchísimas cosas que vas a tener que dar de lado para poder llegar ahí. Entonces no es todo genética y predisposición, también mentalidad y saber que quiero eso. Y en base a querer eso voy a darlo todo para ello. O sea, hay un montón de cosas detrás. Vale, pues vamos a por la siguiente pregunta. A ver qué nos cae por aquí. Vale. ¿Puede verse un abdomen borrado por falta de carga aún estando seco? Te lo voy a pasar a ti, Rubén. Vamos a empezar por ti. A ver, estar seco no siempre significa verse lleno. Y nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando hablo con mis chicos a la hora de hacer una puesta a punto, de estar en una definición, yo no quiero pegar la piel al músculo, yo quiero pegar el músculo a la piel.
¿Qué quiero decir? Que el abdomen, evidentemente, como otro grupo muscular, si hay una depletación severa, ¿vale? Si hay una depletación severa y empieza a verse vacío, evidentemente, aunque tengas un abdomen muy bonito, aunque tengas una piel muy fina y aunque estés muy seco, puede ser que no se vea en su plenitud. Que se borre totalmente es complicado, pero se puede borrar muchísimo. La pérdida de glucógeno, ¿vale? Te va a mermar el físico. Y si no tengo la capacidad de tener ese glucógeno y esa agua intracelular dentro de los grupos musculares, es muy probable que cualquier grupo muscular pierda completamente la visión detallada de ese grupo. Sea el abdomen, sea un femoral, sea un glúteo, incluso los glúteos. Cuando una persona está totalmente descargada, por muy rajado que tenga los glúteos, si tiene todavía esa pequeña piel ahí, no se ven del todo bien. Lo cargas y automáticamente ¡pum! De hecho, pongo un ejemplo. Madelman no salió hiper mega seco en el Empro, ¿verdad? Calderón sí. Calderón salió muy seco, Madelman no. Pero a Madelman se le veía espectacular también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba hiper lleno, porque tiene una separación muscular brutal y porque evidentemente por muy seco que vaya Calderón, porque Calderón hiper mega seco, que por cierto de aquí le doy la enhorabuena porque salió impresionante, Madelman le hizo bastante sombra, porque Madelman tiene una separación espectacular y el músculo estaba lleno, bombeado, duro. Automáticamente esa sensación en lo alto de la tarima puede dar perfectamente un físico totalmente acabado. Le faltaba un poquito más de condición, pero estaba totalmente acabado. Eso es lo que quiero decir. Yo te voy a dar una vuelta a esto. Generalmente, el 80% de las veces que un atleta suele decir, joder, yo creo que me faltó carga, yo creo que he salido un poco aguado o borrado porque me faltó carga. Te diría que la mayor parte de esas veces es todo lo contrario. Es que se ha cargado demasiado. Es que muchas veces sobreestimamos, ¿no? El hecho de cargar y llenar el músculo, como dice Rubén, para que se pegue a la piel. La mayoría de las veces, cuando sales aguado o no sales en un punto, una condición prime, es porque te has pasado de carga. Y de hecho yo abogo por ser muy, ¿cómo se dice? Comedido. Sí, muy comedido con la carga. ¿Por qué? Si tú cargas poco a poco y ves que el día antes o incluso horas antes del show falta algo de carga, sube los carbos, metes algún carbo de acción rápida y en horas puedes más o menos llenar el glucógeno, salir más pegado y demás. Pero, como hayas cargado de más y te pases y te desbordes y se salga el agua intramuscular y llega a las células subcutáneas porque no son capaces de almacenar más glucógeno y agua, ahí no hay vuelta atrás ya. Eso ya en horas no lo solucionas. Y si lo solucionas va a ser a coste de pegar una descarga tan brutal que vas a salir vacío. Sí, puede que la piel la logres afinar, pero sales plano como una tabla. Entonces yo prefiero ser mucho más conservador, ser conservador en la carga y a última hora juzgar y ver si pues aumentamos en esas últimas comidas más los carbos o seguimos con el plan. Pero yo prefiero ser conservador porque la mayoría de las veces que un atleta te dice yo creo que faltó carga, generalmente suele ser que sobró carga. El exceso de comida genera ese desbordamiento que me dices. De hecho, una de las cosas que yo veo sobre todo en culturismo muy amateur, los primeros culturistas, los preparadores que llevan poquito tiempo preparando gente, al final cometen ese error. Yo veo culturistas 15, 20, 25 minutos antes comiendo en exceso en un backstage. Realmente tú llegas al día de la competición cargado ya. Es cierto que si se va alargando la competición, porque salen más tardes y demás, puede haber una ligera depletación y evidentemente tienes que ir cargando con un poquito de carbo, sodio, agua, buscando siempre que haya un cómputo perfecto en tu mineralización. Quiero decir que el sodio esté en su ratio, el potasio esté en su ratio, el agua se la ajusta, los carbos se ajustan. Al final nosotros tenemos que entender que el cuerpo funciona de manera óptima siempre y cuando sepamos llevarlo de manera óptima. No podemos hacer que en 2 días se haga magia, en 2 días se haga completamente una carga completa. Tú tienes que llegar completamente cargado al día de la competición. Y si hay una pequeña depletación, comer un poquito. Al final, ese exceso de comida te crean 2 cosas. Puede crearte lo que dice Ander, un riesgo de spillover, un riesgo de que se te agüe completamente y te borres, y otro una distensión abdominal severa por residuo estomacal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final estás con los nervios, con el estrés elevado por el día de la competición y esa comida a lo mejor ya no te va a sentar bien. De hecho, entended que lo que coméis 25 o 30 minutos antes, normalmente no lo vais a aprovechar en lo alto de una tarima
a no ser que estéis muy bajo y que tengáis un hidrato, o sea, cualquier monosacárido rápido o un poco de power sal para que salgas un poquito más bombeado y más enérgico al escenario. Pero un arroz con pollo 25 o 30 minutos antes no te va a servir de absolutamente nada, como lo veo cada día más, tío. De hecho, ya te digo, yo por ejemplo el día de competir, comida sólida, si compito por la mañana, la comida sólida es una por la mañana a las 6 y pico de la mañana y luego es Powerade y media hora antes del bombeo, miel. Vía. Mira, vale, perfecto. Pues vamos a por la siguiente. Y la comida sólida, crema de arroz, no arroz con pollo, ¿sabes? Que dentro de sólido. Vale, pues vamos a por la siguiente pregunta. A ver. Vale, mejor indicador de que hay que dejar de apretar en una puesta a punto. Empiezo por ti, Rubén. ¿Mejor indicador? Sí, mejor indicador de que hay que dejar de apretar en una puesta a punto. Puede ser que cuando empiezas a perder detalle. Empiezas a perder detalle, como ha dicho, creo que viene a colación de lo que hemos dicho antes. Empiezas a perder detalle. En vez de ganar detalle o ver una vascularidad mayor, ver una plenitud muscular o ver a lo mejor un bombeo del músculo un poquito más notable, empiezas a perder detalle. Empiezas a ver que el músculo no es que se aplane, sino que se está empezando a aguar. Nunca se va a saber si verdaderamente estás cargado del todo, porque ese es el indicador que me estás preguntando, ¿verdad? Sí, básicamente eso, ¿cuándo dejar de apretarlo? Vale. No, perdóname. ¿Cuándo dejo de apretarlo? Claro, vale, sí, perfecto. El mejor indicador de que hay que dejar de apretar. Vale, el mejor indicador, vale, perfectamente ahí. Está perdiendo totalmente plenitud, está perdiendo detalle y demás. Correcto, está bien dicho. Lo que pasa es que a colación de eso iba a responder otra cosa. Lo más importante es que dejar de apretar no debería de ser en una semana de puesta a punto. Yo realmente las puestas a punto lo hago, a día de hoy sobre todo lo hago bastante comedidas. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque en una puesta de punto nos arriesgamos. Si tienes que dar un peso, tienes que llegar más o menos con el peso ya. A no ser que sea un profesional que tenga que dar un peso, que tenga que hacer malabares, que tenga que entrar en un proceso, como ya sabemos algunos Classic o algunos mens que tienen que hacer ciertos malabares, incluso no beber agua, no comer durante 12, 14, 16 horas para dar un peso, lo puedo entender. Pero normalmente, en el 90%, 95% de los casos, tú llegas con el físico casi totalmente acabado y las puestas a punto suelen ser muy comedidas. O sea, no suelen haber cambios bruscos, suele llegar, evidentemente, una ligera depletación si está haciendo una descarga y después una carga, pero suele llegar con una plenitud muscular bastante dada. Después vas descargando progresivamente y hay una cosa muy importante que yo hago siempre, es tener referencias visuales todos los días. Aparte de dos referencias más, que son numéricas, la cintura, el perímetro de cintura por encima del ombligo y el peso, evidentemente. Yo he llegado a pedirle el peso a mis atletas, de hecho lo hago muchísimo, 60 minutos después de cada comida. El perímetro de cintura también para ver cómo ha ido la carga. Y sensaciones. No solo la sensación estética verse al espejo o que me manda un vídeo, sino sensaciones suyas. Ten en cuenta que al final una sensación que te pueda dar el culturista en sí te puede decir que le está pudiendo faltar o que está pudiendo tener en exceso. Entonces hay un montón de indicadores, sobre todo cuando hay un cierto grado, un buen binomio entre el preparador y el atleta, se hace de esa manera. Yo siempre lo hago así. Intento que el atleta me vaya diciendo lo que necesito saber y en base a eso voy jugando. ¿Vale? En mi caso, yo te diría, yo te pongo en mi experiencia personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, en Los Ángeles, ya cuando mi última competición de mi segunda preparación consecutiva, que ya estiré muchísimo el chicle, donde noté una apretada en exceso, ¿no? En mis grupos más rezagados. Ahí es donde más lo noté. En el haz clavicular, el pecho superior, ya ahí notas que incluso cargando, por mucho que cargues, hay ya ciertos grupos cuando te has apretado de más que no logras llenarlos. En el trapecio medio, en la espalda, que es la zona del trapecio que está más pegada a la columna, y el haz clavicular, yo noté en esa última competición que estaba ya más estrujado, que pierdes plenitud, porque ya has estirado mucho el chicle, has apretado de más, y cuando aprietas de más, los primeros grupos que se van a ver afectados son tus grupos más débiles. Entonces, si prestas atención a ellos, te puedes dar cuenta también si estás apretando de más o no. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar a por la siguiente pregunta. A ver qué nos cae por aquí. Vale. Rubén, bueno, esto también un poco a colación a lo mismo. ¿Cuándo sabes, para empezar con Rubén y luego se la manda Ander, ¿cuándo sabes si un atleta está realmente cargado? ¿Cuándo sabes si un atleta... Ahora, eso yo creo que es parecido a lo que me han preguntado antes, pero al revés, ¿no? Exacto, eso es. Vale, perfecto.
Realmente no hay un indicador total o real de que sepamos de que el atleta está lo suficientemente cargado. Por eso, precisamente, yo soy muy parecido a Ander, como él ha dicho antes, yo soy muy comedido con las cargas. Prefiero incluso quedarme un pelín corto a pasarme. ¿Qué pasa? Hay 3 indicadores súper importantes para mí para saber si verdaderamente hay una carga, una carga que verdaderamente sea factible para poder salir a tarima y presentar un físico. Primero, la vascularización. Evidentemente yo llevo trabajando tiempo con ese atleta, me gusta sobre todo trabajar previo aunque no hagamos hecho una fase off-season, una fase de volumen, me gusta trabajar con atleta con con puestas a punto de prueba, ¿vale? Esas puestas a punto me van a dar un montón de información de ese físico. Y muchos coinciden, o la mayoría coinciden, cuando hay una falta de carga, normalmente falla la vascularización, empieza a verse mucho menos vascularizado. Se empiezan a aplanar un poquito y demás. Hay otro, que no menos importante, el atleta en cuestión siempre, dando igual el nivel que tenga, empiezo a ver si bombeando empieza a verse la separación muscular y la plenitud muscular. Porque muchas veces hemos estado en un backstage, he visto a una persona totalmente normal. De hecho, creo que a uno de los que le pasa es a Chris Basten, le pasaba, ya he escuchado algún comentario de eso, que se veía muy bien en el backstage y demás, pero no se le veía nada fuera de lo común, empezaba a bombear, empezaba a calentar y automáticamente transformaba el físico. Empezaba a verse la separación muscular, empezaba a verse la plenitud, las rayas y demás. Entonces, hago que bombee un poquito antes de tiempo para ver cómo va entrando la carga. Ese bombeo, evidentemente, es muy leve. ¿Sabe cómo suelo hacer ese bombeo? Con rondas de poses. Esas rondas de poses, en el momento que va apretando y hago 2 rondas, automáticamente me va diciendo si ese físico se va a ver pleno en lo alto del escenario. Y hay una, no menos importante, que me lo va a decir, y eso va a depender un montón del criterio del atleta, sobre todo de la experiencia que tenga y el tiempo que haya competido antes, ¿vale? Y es el hambre y la sed que tenga. Eso me va a decir un montón si verdaderamente necesita más o menos cargo, si verdaderamente está totalmente cargado y cuál es su grado de resistencia insulínica. Porque aumentando el cortisol, sobre todo los atletas que se ponen muy nerviosos previo a un campeonato, sabemos que el aumento de cortisol excesivo crea una pequeña resistencia insulínica y que por mucho que coma no carga. Y más si es un atleta que utiliza ayuda exógena y utiliza diuréticos, esos diuréticos también inhiben un poco la carga para con el glucógeno muscular. Entonces, me va a decir en base a su criterio personal cómo se va sintiendo, si verdaderamente necesita un poquito más de carga, un poquito menos, en base a la sed que tenga, al hambre que tenga o incluso a cómo se sienta. ¿Tú cómo lo ves, Ander? ¿Cuándo te has visto realmente cargado? Yo mira, voy a repetir un poco algo que mencionó Rubén antes. Y es el reporte diario en esa semana o esos días de puesta a punto. Muy, muy importante ese reporte diario. Es crucial. También la vascularidad, como menciona Rubén, es muy importante. Un músculo cargado, un grupo... si tienes carga de glucógeno... A ver, hay varios factores para tener buena vascularidad. Temperatura corporal, sodio, potasio y el glucógeno muscular. Si tienes una buena carga de glucógeno vas a tener buena vascularidad. Entonces ese es un indicador. Pero con el reporte diario y fijándome yo en mi caso en tus grupos débiles, yo cuando estoy descargado e inicio una carga, los primeros reportes ves, pues en mi caso, como siempre hablo del mío, el haz clavicular más vacío. Y conforme pasan esos días de carga, ves que se va llenando, ves que tus grupos musculares, obviamente los potentes ya suelen estar bastante llenos de por sí, pero los más débiles se van llenando, manteniendo el punto de condición con buena vascularidad y un físico cargado completamente, aunque siempre hay que ser más comedido, como comentábamos antes, pues tiene buena vascularidad, tus grupos más rezagados están en su mejor punto y principalmente eso, reporte diario, muy importante. Cada día pasar reporte después de las comidas y demás, también pasar sensaciones después de los entrenamientos, entrenando, cómo te has sentido en esos entrenos, porque al principio de una carga, si tú inicias una carga y vas a entrenar en tu primer día de carga, estando descargado, en teoría descargado, vas a entrenar y bombeas como Dios, buenas congestiones, buen rendimiento, un físico lleno de venas, te encuentras bien, no deberías cargar. Ya estás cargado, ¿vale? No estás como tienes que estar. Si tu primer día de carga en completa depletación o una buena depletación
hagas lo que hagas, no cargas, el músculo no se llena, no ves ni una vena, te sientes hecho una mierda, entrenas fatal, vale, estás como tienes que estar, ¿vale? Porque conforme empiezas a cargar y empiezas a meter comida, empiezas a meter carbos, ves que ya al día siguiente vas a entrenar y dices, hostia, ya me veo más lleno, ya congestiono más, ya bombeo más. Y ya en esos últimos días, con la etapa del simulacro o la carga de competición ya completa, ves que esos últimos días tocas una pesa y el músculo está a lo más lleno posible, las venas fuera, la piel pegada, tus grupos rezagados ya dejan de ser tan rezagados y es un buen indicador para saber si la carga es completa y está bien hecha. Mira, y ya vamos a terminar la pregunta, voy a dar un tip más, sobre todo para personas que preparen gente o que a lo mejor no tenga todavía la experiencia suficiente. Una de las cosas que yo monitorizo siempre a la hora de cargar, evidentemente, como he dicho antes, es la estética. El cómo se vea a través de un reporte, a través de un check en un vídeo, a través de una videollamada y demás. Y si puede ser en persona, muchísimo mejor, porque sabemos perfectamente que a través de los checks de los vídeos y las fotos se pierde un montón de detalles que en persona no lo vemos. Es la referencia numérica que hay entre el peso y la cintura, el cómo se va comportando la cintura con respecto al peso. Nosotros sabemos lo que estamos mandando y pautando en las comidas de carga. Sabemos cuánto sodio, cuánto agua y cuánto glucógeno estamos teniendo en cada comida. Si tenemos la capacidad de monitorizar eso después de cada comida o después de cada 2 comidas máximo, automáticamente ese indicador nos va a decir si verdaderamente estamos cargando bien o no estamos cargando bien. Si la cintura se está quedando en su sitio, incluso empieza a perder milímetros, por ejemplo, tenemos la cantidad de agua, sodio y glucógeno que necesitamos y la báscula va para arriba, la cintura se mantiene, la báscula para arriba, estás cargando a la perfección. Pero puede llegar a un punto donde la cintura se empieza a mantener y la carga se empieza a mantener. O sea, la báscula se empieza a mantener. Ahí puede ser que ya tengas que tener un poquito más de cuidado, incluso bajar la cantidad, no solo de agua y glucógeno, sino de sodio. Porque muchas veces el exceso de sodio trabaja de forma negativa y nos crea esa retención hídrica de spillover que verdaderamente no necesitamos o queremos en alto la tarima. Esas referencias te las vais dando el tiempo, evidentemente, y la experiencia es un grado. No podemos acelerar el proceso de experiencia, porque esa experiencia la tienes que ir pasando. Pero puedo asegurar que ahí controlan muchísimo la carga de cualquier atleta y sabes perfectamente cómo va reaccionando su físico. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta. A ver, la que nos cara por aquí. A ver, ahí está. ¿Qué crees, Ander, que es lo más difícil del fitness? Lo más difícil. Yo creo que el fitness o el culturismo se puede resumir de una forma que es muy sencillo, es sota, caballo, rey, ¿vale? Si tú te vas a los conocimientos básicos o a las bases, mejor que los conocimientos básicos, te vas a las bases de lo que es ponerte fuerte, ganar masa muscular, hacer un déficit, una definición, manteniendo la mayor masa muscular posible, bajando tu índice de grasa corporal al extremo, al máximo. Sobre el papel es muy sencillo. No hay que hacer... no hay que utilizar alimentos extraídos por un Sherpa ahí en el Himalaya, ni hay que hacer una estructura de entrenamiento ideada por un técnico de la NASA. Te puedes ir a lo básico y lograr grandes resultados, pero lo más difícil es el tiempo. Es sostenerlo en el tiempo, es ser constante, es ser disciplinado, es no fallar ni un solo día. Si tú... mucha gente también me pregunta, ¿cuál es la mejor estructura de entrenamiento? ¿Cuál es la mejor estructura nutricional? La mejor estructura de entrenamiento y nutricional es una estructura balanceada que esté adaptada a tu estilo de vida y que te guste. De esta forma no vas a fallar. Esa estructura la vas a seguir cada día sin fallar y va a ser muchísimo más óptima y muchísimo mejor que alguien que una ideada por Jenny Rainbow y la Nutri sacada de no sé dónde, perfectamente milimetrada, pero que no te gusta o no eres capaz de seguirla por tu estilo de vida o por lo que sea y vas a fallar. Entonces, si te vas a lo básico, ponerte fuerte es bastante sencillo. Sobrecarga progresiva, utilizar... con un balance nutricional, con unos conocimientos básicos, puedes hacer una etapa de volumen y una definición, pero tienes que ser constante cada día, sin fallar. Y esa constancia y mantener eso en el tiempo es lo más difícil. ¿Rubén? A ver, pues mira, te lo compro, Ander, brutal, lo que acabo de decir, muy bien, de verdad me ha encantado. Pero hay un punto también, y aquí voy a meterme en la parte que más me gusta de una preparación, que es la mentalidad.
la capacidad de resiliencia de un atleta. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros cuando practicamos, vivimos o tenemos como estilo de vida el culturismo, sabemos perfectamente que son 24 horas, 7 días a la semana, cumpliendo unas pautas que realmente son un acto de fe totalmente. Estamos haciendo algo que creemos que nos va a llevar a donde queremos llegar sin saber si verdaderamente va a pasar. Entonces, un acto de fe total. Y que tu cuerpo no quiere hacer. Muy importante. Claro, porque lo vas a sacar de su zona de confort y de su homeostasis, de su equilibrio. Perfecto. ¿Qué pasa? Las circunstancias de vida, tus situaciones, tu entorno, tu vida en general no va a cambiar nada. O sea, eso va a seguir estando. Te van a pasar situaciones que no te van a gustar, vas a tener circunstancias totalmente adversas para una preparación de culturismo y tu nivel de resiliencia y tu mentalidad y tu capacidad para saber qué es lo que sigues queriendo, aun pasando lo que pase, por lo negativo que sea, y sigas haciendo lo que verdaderamente va a ser que tú llegues a lo más alto o sea lo más difícil. Porque hay muchas veces que tú estás en tu casa, tienes algún problema familiar, te ha pasado algo en el trabajo, hay verdaderamente una situación que te incomode mentalmente, incluso te haga bastante daño, y tú sigas haciendo lo que toca hacer porque quieres llegar a ese objetivo, eso es lo que verdaderamente es difícil. Porque al final, cuando todo está a favor para hacerlo, es maravilloso. De hecho, yo siempre digo lo mismo. En la camita por la noche, todos somos unos cracks diciendo mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer el cardio, voy a hacer mis 5 comidas, voy a hacer un entrenamiento que flipa, en la camita por la noche mirando el móvil. Pero cuando son las 5 de la mañana, cuando toca hacer el cardio, cuando toca hacer las comidas y el entrenamiento brutal, ahí muchas veces ya no somos tan fuertes o no somos tan reales como cuando por la noche nos comentamos eso mismo nosotros. Resiliencia, constancia, mentalidad y sobre todo saber que si la prioridad es el objetivo, por mucho pretexto o excusas que tengas, vas a anteponerlo. Igual que al revés, por eso le digo yo a muchísima gente, si tus pretextos y tus excusas son más grandes que tu objetivo, te has equivocado, no es tu disciplina. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. A ver, aquí está. ¿Cuál es el mejor gimnasio que has probado, Ander? Además que tú has hecho una buena ruta y estás haciendo una buena ruta por varios gimnasios. Pues, bueno, a ver, me voy a ir a lo mítico, ¿no? Pero yo, a ver, tampoco es que he probado demasiados, pero he probado unos cuantos ya. Y, joder, para mí el Gold Gym de Los Ángeles, pues, para mí fue el mejor gimnasio que he probado, la verdad. A mí me encantó. Me encantó, no sé si por las circunstancias, no sé si por la mitología, ¿no? que engloba ya a Gold Gym, pero también a nivel de gimnasio como tal me parece una locura, una locura. Sin embargo, decir que a nivel de entorno, ¿vale? De culturismo, hostia, estos días que he pasado en el Lifter Crew en Valencia me han parecido una barbaridad, porque es que estás rodeado de olimpias, rodeado de profesionales, cada uno está con su preparación, cada uno está a lo suyo encima. A mí me han tratado estupendamente, me han recibido con los brazos abiertos, ni una mala mirada, ya no de... Porque muchas veces, obviamente, yo me junto con otros creadores y demás y tanto ellos como yo sabemos que, joder, si grabamos y nos juntamos para grabar, pues hay interés mutuo, ¿no? Y está bien que ambas partes sepan pues, que hay un interés, ¿no? En estar bien, en sacar buen contenido, en entrenar, y no pasa nada. De hecho, joder, está bien que se sepa. Pero me han tratado mucho mejor de lo que se debería hacer por ser correcto, ¿vale? Incluso el resto de atletas que entrenan allí, que no crean contenido, que no se dedican a redes, ni mucho menos, también me han tratado, vamos, espectacular. Todos, ya digo, ni una mala mirada, ni un mal comentario. Cada uno estaba con su preparación y el ambiente de culturismo y de entrenamiento que se respira allí, a mí personalmente me ha flipado. Como entorno te diría el Lifter, ¿vale? Y como gimnasio, pues el Gold Gym de Los Ángeles, me encantó, la verdad. ¿Rubén? Yo aquí voy a tirar para mi casa. El mejor gimnasio que he estado, el mejor gimnasio de Málaga, y el mejor gimnasio que verdaderamente para mí, evidentemente, existe, es el gimnasio Dorian. Y no lo digo porque yo trabaje exclusivamente allí o porque yo haya crecido allí y yo me haya hecho quien soy allí, sino por 3 motivos. Primero, la maquinaria que hay, Miguel ha estado allí, ¿vale? Hay 300 metros cuadrados con un orden exhaustivo, una maquinaria brutal, que la mayoría de ellas están modificadas por Cristian, que es el dueño y amigo mío, que es una pasada, como sabe, porque él estudió, ¿qué estudió él? Estudió algo sobre la biomecánica y demás, ¿vale? Y
es una pasada cómo modifica la máquina, cómo busca el ángulo, cómo verdaderamente la optimiza. Si una máquina ya es buena, él la pone brutalmente buena. Otra cosa que hay es el orden. El orden es espectacular. De hecho, tú vas allí, cada sitio, o sea, cada parte del gimnasio tiene su sitio para unos discos, tiene su sitio para unos agarres, tiene su sitio para las palancas, tiene su sitio para todo. Y de hecho, es tan fácil recoger que te aseguro que el que no recoge es el que verdaderamente se siente mal por no hacerlo. Que eso es súper importante, ¿eh? Y otra cosa, el ambiente familiar. Es un gimnasio muy top a ese nivel de maquinaria y a ese nivel de recogida, a ese nivel de todo, pero sigue teniendo la esencia de un gimnasio de barrio de toda la vida. Gimnasio familiar, donde entras y todo el mundo, casi todo el mundo se conoce, donde cualquiera te ayuda, donde cualquier persona que está viendo que estás haciendo algo mal te puede corregir si sabes perfectamente que eres nuevo o estás empezando. Y donde cualquier persona verdaderamente no va a tocar nada porque todo el mundo sabe que es un gimnasio de barrio, somos una familia y estamos ahí todos para todos y estamos protegiéndonos todos en ese sentido. Y al final eso es muy complicado día a día encontrarlo. Entonces yo evidentemente abogo por ese gimnasio y no solo porque yo esté todos los días allí, sino porque también me consta y espero que algún día, Ander, vengas a Málaga y lo pruebes, porque Miguel ya me lleva la veces. Pues cuando vengas a Málaga te pido por favor que vengas. De hecho, si tú quieres, organizamos un entrenamiento potente también. Vale. Sí, pero sí. Aquí lo cerramos. Cuando vengas a Málaga, organizamos un entrenamiento en el Dorin. Y cuando vengas allí vas a ver que todo eso es real. Entonces, cuando verdaderamente tú ves eso, yo lo normalizo, pero solo tengo que salir 5 minutos a otro gimnasio para ver verdaderamente lo que tengo en casa. Y eso no tiene precio. Vale, pues ahí dicho lo del Dorian y la proposición. Queda. Te vas a enterar de lo que es un entrenamiento, Ander. Estoy seguro. A ver, si tuvieras que escoger otro preparador, Ander, ¿quién sería? Buena pregunta. Pues mira, te diría que me iría con el Team XP, seguramente. Con Chippy del Team XP. Sí que es cierto que, de hecho, contacté con ellos, fue uno de los preparadores con los que contacté antes de decidirme por Ivonne, contacté con varios. Y Chippy me parece un gran preparador, me parece una gran persona y lo que es como en cuanto a culturismo natural es muy, 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 muy buen equipo. Aunque ya te digo, yo me preparo con Ivonne y me jubilaré con él, siempre lo he dicho, siempre diré. Aparte, yo ya tengo más o menos estructurado en mi cabeza cómo quiero que sea mi carrera. Yo tengo intención tengo 30 años, pues hasta los 35 darle a esto a muerte, a mi pasión, que es lo que me encanta, que es lo que me flipa. Y luego mi intención ya es construir todos estos años, tanto a nivel físico como profesional, como laboral, como económico, y luego a los 35 formar una familia y poder levantar un poco el pedal, ¿no? Vale. ¿Tú, Rubén, alguna recomendación para Ander? A ver, para Ander no. Realmente sí, él lo que ha dicho, como ha dicho de su preparador, solo con las frases tan pequeñas, yo como preparador me sentiría muy orgulloso de lo que ha dicho. Yo me jubilaré con Ivonne se llama, ¿no? Con Ivonne se llama, ¿no? Yo me jubilaré con Ivonne. ¿Tú sabes lo que es un atleta con ese nivel que ya tiene Ander? Diga eso para su preparador. Eso es ¿cómo decirlo? No es solo gratificante, no es ilusionante, no. Eso es, no sé, maravilloso. Es una palabra brutal que ya me jubilaré con mi preparador, con mi actual preparador, porque entre él y yo hay una sinergia brutal y quiero que sea así. Yo tengo que recomendar un preparador, no sé si conocéis. Yo sí recomendaría a algún preparador, se llama Raúl Carrasco. Raúl Carrasco me parece, y os lo digo aquí, y realmente, bueno, Miguel sabe perfectamente, yo tengo una relación muy estrecha con Raúl cada vez más, pero es que cuanto más estrecha esa relación, más entiendo por qué Raúl es uno de los mejores del mundo. Porque os aseguro que no es solo lo que predica en redes, no es solo lo que dice en redes, no es solo lo que dice en un vídeo, sino tú estás en petit comité con él, te cuenta, te dice, te habla, y te hace ver las cosas de una manera tan fácil de cosas tan complejas y complicadas. Y para mí te puedo asegurar que Raúl Carrasco a día de hoy es el mejor preparador que sí. Bueno, pues dicho queda, secundo la moción también. A mí Raúl me parece un preparador, en fin, de lo mejorcito que hay en el mundo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos son los máximos de pasos que has dado en una preparación, Ander? Los famosos pasos. Los máximos pasos que he tenido pautados han sido 30.000. 30.000, estuve durante un mes y medio aproximadamente con 30.000 pasos.
y 3.000 calorías, que es lo mínimo, días de entreno, te hablo, lo mínimo que he tocado en mis preparaciones. Mi segunda preparación, hubo un momento que, joder, que el físico no respondía. Nos costó romper la barrera de los 90 kilos un montón, porque al venir de otra preparación ya y de estar tocados por la primera, hostia, comenzamos a bajar de peso, y llegó un momento que el peso que dejaba de bajar, no bajaba. Y hubo dos factores determinantes para romper este estado, no sé si metabólico, seguramente metabólico. Uno fue el sentarme a hablar con Ivonne y decir, oye, tengo ya cogido los vuelos y demás para las competiciones de este año, pero si vemos que el físico no responde, se para la preparación y no se compite. Y ya está, se para y punto. ¿Cuál es el peor de los problemas? ¿Que me vaya con mi familia de vacaciones a Estados Unidos sin competir? Ese no es un problema. Ahí yo creo que hubo una liberación de estrés o bajada de cortisol o muchos otros factores que yo desconozco. Eso, junto con, decidimos eso, aumentar el NEAT hasta 30.000 pasos y bajar las calorías hasta 3.000, que para mí son pocas. Y ahí el físico comenzó a responder. La báscula comenzó a bajar de nuevo. De hecho, luego íbamos refit tras refit, porque cogimos inercia bajando de peso y no parábamos. Tuvimos que subir calorías, bajar pasos, porque, ya te digo, esa liberación, seguramente esa bajada de cortisol que he visto a sentir a Rubén, fue lo que hizo que a nivel metabólico el físico respondiese de nuevo. Y fue eso, ese un mes y medio que estuve con 30.000 pasos es lo máximo que he tocado. Rubén, ¿cómo lo ves tú, el tema de los pasos? A ver, el tema de los pasos es genial. Es una muy buena forma de contabilizar el cardio que haces. A día de hoy está muy normalizado y estandarizado el mandar pasos para hacer tu cardio. Porque el mandar 45 minutos de cardio a lo alto de una elíptica, mandar 45 minutos a lo alto de una bicicleta estática y demás, normalmente ya no se suele utilizar. Se hacen en pasos o se hacen en tiempo. De hecho, mucha gente puede ver 30.000 pasos una barbaridad, pero no es tanto. Si tú te pones, a ver, es tanto, evidentemente para una persona normal es bastante, pero una persona que tiene una adaptación metabólica severa, como puede ser Ander, y un exceso de cortisol, entiende, mira, Ander, cuando tú llevas muchísimo tiempo, un tiempo prolongado en déficit, y que para ti 3.000 calorías, 3.500 puede ser un déficit por tu metabolismo, evidentemente, porque mira, uno de mis chicos se llama Elías, que Miguel lo conoce. Elías también es un competidor natural muy top, no es tanto como tú evidentemente, pero es muy top. De hecho, ese chico algún día será profesional y espero que cuando estés en Málaga lo conozcas, te va a caer genial. Elías es maravilloso. Elías lo mínimo que come, porque él también tiene un alto NIP por trabajo, porque es cabanero y demás, y una actividad física muy alta, lo mínimo que con lo que compitió, el mínimo de calorías con el que compitió fue en 2.250, le tuvimos que subir a 2.850 los días de descanso, porque evidentemente se nos iba. Pero tuvo también un tiempo donde se estabilizó en el peso. ¿Por qué? Por dos motivos. Había una adaptación metabólico brutal, quiere decir, tu cuerpo se defendía, se optimizó tanto que para esa misma actividad física se adaptó y priorizó la supervivencia al perder más grasa adiposa. Y segundo, y no menos importante, una inflamación excesiva sistémica a través de un exceso de cortisol. El cortisol elevado se provoca. Cuando se provoca ese cortisol elevado hay una conversión menor de T4, T3 periférico. Entonces hay una menor pérdida de la grasa adiposa que te pueda quedar. Y por ende la leptina enzima baja más, que llega a un punto incluso que se inhibe, que es lo que ha dicho antes Ander. Cuando nosotros aumentamos muchísimo el NEAT, que es una de las opciones que tenemos, como puede ser que hizo Ander, aumentó mucho el NEAT, bajó mucho las calorías, ahí puedes romper metabólicamente ese estancamiento o incluso se puede estancar más llegando a la famosa tumba metabólica. Y lo que necesitas ahí es hacer un reset, que normalmente es lo que suele pasar. A Ander le salió bien, pero si no tendría que haber hecho un reset. ¿Por qué? Porque automáticamente pasa lo contrario. Hacemos un reset, aumentamos las calorías, bajamos el nivel de actividad, la conversión de T4 a T3 aumenta, la leptina aumenta y empieza a funcionar de manera normal o de manera efectiva, y evidentemente el cortisol baja. ¿Cuál fue el factor determinante? Quitarse la presión de competir. Señores, si no competimos, no pasa absolutamente nada, me voy con mi familia. Se quitó esa presión, automáticamente bajó el nivel de cortisol, subió la conversión de T4 a T3 y la leptina se puso en rango. Ahí lo tienes. Fue hormonalmente perfecto. Vale, pues vamos a por la última pregunta del programita de hoy, que en este caso, bueno, pues ahí la tenemos. ¿Qué es lo peor que has llevado de todo el hate, Ander?
Pues, joder, va a sonar quizás soberbio, pero nada, de verdad, de verdad. Sí que hubo, mira, te voy a poner un caso que para mí es una chorrada, pero para mi chica no. De hecho, respeto bastante a esta gente por ese preciso caso. El tema del hate yo lo llevo muy bien, la verdad. También porque me ha pillado ya con 30 años, entonces yo lo que digo siempre, ¿no? Yo sé lo que hago, sé quién soy, la gente que me quiere también, y a mí con eso me vale. Lo que digan me da absolutamente igual. De hecho, surfeo la ola, ¿no? Como dicen, yo trato de pues tener el mayor mediatismo y exposición a costa de esta gente que me falta por redes, porque no me voy a quedar solo con lo negativo, ¿no? Me quedo, pues, rasco lo positivo, que es ese mediatismo y esa exposición. Pero el peor punto fue una vez Policía de Naturales, es una cuenta de Instagram que, joder, media cuenta es mía ya, me sacan todos los días. Pues puso una imagen en una historia, ¿vale? Y a mí me hizo mucha gracia, pero a mi chica no. Puso una imagen de una chica anónima acostada en la cama, enfadada, y al lado su marido en la cama, le pusieron mi cara y ponía la novia de Ander Basurto enfadada porque tiene menos texto que ella. Claro, a mí me hizo mucha gracia y además le respeto en ese caso, en ese caso respeto a esta gente porque de mi chica en mi cuenta de YouTube hay muchas imágenes. Si hubiesen sido realmente cabrones, podían haber puesto su cara en la de esa chica. Y no lo hicieron. ¿Sabes? Pusieron mi cara, que yo soy el que me expongo, yo soy el que está en el foco y pongo cosas públicas. Entonces, que hagan con mi imagen lo que quieran. De hecho, digo, a mí me hizo gracia. Pero, hostia, eso a mi chica le sentó fatal. Le sentó muy, 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 muy mal. Y ese ha sido, te diría, el peor momento del hate. Fíjate tú qué chorrada, ¿no? Pero, a su vez, yo vi cierto respeto en esa cuenta. Porque ya te digo, podían haber cogido una foto de mi chica y haberlo hecho mal, y eso me hubiese sentado mal realmente, porque ella no es pública. A mí con mi imagen que haga lo que quiera, ¿sabes? Pero pues esa chorrada, te diría, es el peor momento que tiene el hate. El resto lo he llevado bastante bien, la verdad. No sé cómo lo ves tú, Rubén, para ir cerrando el capítulo de hoy, el hate que recibe Ander en redes. Yo lo que creo que el hate de Ander en redes lo que ha hecho que Ander esté hoy aquí. Realmente ha sido eso. Yo creo que no solo, evidentemente, él es un profesional de culturismo, ha sido campeón, creo que del mundo, ¿no, Ander? En mi categoría en 2024 fui campeón y este año en 2025 quedé subcampeón detrás de David Morán. Un saludo. Maravilloso. Entonces, evidentemente, a través de todo, de un cómputo de cosas y una de las cosas más importantes que ha sido el hate es lo que han hecho que Ander Basurto a día de hoy sea quien es, no solo como profesional de culturismo, sino como alguien muy cuestionado de que es natural o no es natural. Entonces, al final, todo ese hate, si tú sabes sacar la parte positiva, como él dice, pues toda esa gente que se pone a hablar de mí, toda esa gente que dice cosas falsas o no falsas, toda esa gente que dice cosas malas de mí, automáticamente la aprovecho y yo lo que hago es que pues crecer, pues al final no saco positivo eso, ¿no? Al final no dejo de ser una imagen pública ya. Yo cuando subo algo en redes sociales me pongo a que lo cojan, me pongo a que digan, me pongo a que hablen y me pongo a que despotriquen, y evidentemente va a haber personas que no van a estar a favor de mí, va a haber personas que no van a aguantarme, van a haber personas que solo por escuchar el nombre de Ander Basurto van a mirar para otro lado. Pero también van a haber personas que quieran estar conmigo, van a haber personas que les guste mi contenido, van a haber personas que verdaderamente se sientan identificados con mi persona, y van a haber personas que, pues, no sé, que Ander Basurto le parezca un tío agradable. Y al final se tiene que quedar con eso. Yo, gracias a Dios, todavía no tengo la suficiente exposición en redes como para recibir un hate como puede tener Ander. Yo te hablo en mi caso. A mí sí es verdad que se han metido conmigo sobre todo en un punto. Yo desde que salgo en el programa, hay gente, sobre todo por Instagram, me han mandado mensajes y dice, pero ¿tú quién te crees hablando delante de Raúl, hablando delante de Fran, hablando delante de toda esta gente que sale que ya tienen un nombre y que son quienes son? Digo, yo no me creo absolutamente nadie. Yo solo hablo al lado de ellos en un programa que tengo la oportunidad de hacer y, evidentemente, si puedo ayudar a personas que se queden con el criterio y el conocimiento que quiero exponer y verdaderamente saquen provecho de ello, maravilloso. Pero yo no me creo absolutamente nadie, ni soy nadie más que nadie, y tampoco soy menos que nadie, que evidentemente en el culturismo todavía no sea, ni tengo, y estoy años de luz de Fran, años de luz de Raúl y años de luz de casi todos los que han pasado por aquí, perfecto.
pero lo que sí te puedo asegurar es que lo que hablo es con criterio y lo que digo es para ayudar. Y lo que digo es para que verdaderamente la gente tenga un poquito de luz cuando no se pueda permitir un preparador o alguien que verdaderamente tenga conocimiento. Entonces, al final intento llevarme por ahí todas las críticas. Intento decirme a mí mismo que soy una persona normal y corriente y que no tengo nada que sobresalga del resto. Y también me digo a mí mismo que no soy menos que nadie y que evidentemente me tengo que valorar. Y que todo lo que digo, si a alguien, solo una persona le puede ayudar, me vale. Pues la verdad es que he dicho queda. Y pues agradecerte enormemente, Ander, que hayas estado hoy con nosotros en preparación con cruces, porque la verdad es que siempre es un placer, la verdad, tratar contigo. Yo tengo el placer de conocerte personalmente, además. Y nada, tío, desearte lo mejor y volverte a agradecer que estés aquí con nosotros, para tu gente y para la nuestra también. Muchísimas gracias y sobre todo por eso. Y una de las cosas que estoy bastante orgulloso es que, joder, me da como al menos la esperanza, ¿no?, de ser ese anclaje entre la guerra de culturismo natural y no natural, porque, joder, yo estoy colaborando con mucha gente que pues, son culturistas que usan ayudas exógenas y estoy súper orgulloso ya te digo, de tratar de no unir esos dos culturismos, porque eso es inunible, siempre va a haber esa guerra, pero al menos de poner esa pausa, ¿no? Porque, joder, a mí me gustan ambas disciplinas y me encanta salir en tu programa porque joder, ambos, todos aquí estamos apasionados del culturismo y ese debería ser, el patrón a seguir, ¿no? Pues Rubén, la verdad es que un placer, el hecho de haber tenido a Ander, y no sé si le quieres dejar tú un mensaje. Pues la verdad que sí. Ander, un placer de verdad, tío. Un placer, Rubén. La verdad que me ha encantado hablar verdad contigo en persona, que nunca hemos compartido 4 mensajes, pero joder, es que es un auténtico placer. Y vamos, lo que comentabas antes, que quizás piensas que no eres conocido, además, a nivel culturismo, a nivel preparación, sí tienes tu hueco, sí tienes tu lugar y tu posicionamiento, al menos a mi forma de verlo, que ya te digo, veo bastante culturismo, aunque se practique el natural, veo culturismo convencional y estás posicionado, al menos desde mi punto de vista. No, sí, eso lo tengo clarísimo, pero sobre todo al principio es cuando me pasaba ese tipo de mensaje y demás, cuando me pasaba. Al final ya la gente se acostumbra. Y al final sí es cierto, cuando ya te ven saliendo con todos y demás, pues dices, hostia, tío, si alguien se pone a salir con Rubén Cruces en el programa de Miguel es porque verdaderamente Rubén Cruces tiene algo que decir. Efectivamente. Eso lo tengo clarísimo. Solo esa ha sido a colación del hate que te decían o te preguntaban a ti. Que al final todo el mundo que nos exponemos en redes o estamos en redes en mayor o menor medida, siempre va a haber alguien que no le gusta lo que haga o que solo quiera joderte por decirte o darte un mensaje que sabes que puede hacerte daño. Pero bueno, lo que voy, que es lo más importante de todo, es que ha sido un placer. Yo siempre le digo, cuando Miguel y yo hablamos de quién va a venir al programa y demás, porque evidentemente al final las opciones se van acabando, y cuando dijimos de Ander, a mí me hizo especial ilusión. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso exactamente lo mismo que tú. Creo que eres el anclaje entre el culturismo natural y no natural, porque cada vez sales con gente con muchísimo más repercusión en red y con atletas verdaderamente profesionales y olimpias, colaborando con ellos. Y al final, si esas personas se dan a estar contigo, se dan a compartir contigo y tú te das a compartir con ellos siendo de la parte natural, ¿por qué coño no podemos dejar esa puta guerra? Y que el culturismo sea culturismo y que cada uno que quiera utilizar ayuda exógena la utilice y el quien no. Pero al final lo que intentamos es unificar criterios, hacer que esto sea muchísimo mejor de lo que era antes y que con el tiempo todo vaya mejor, evidentemente evolucione, y que no haya ningún tipo de discrepancias innecesarias. Pues ahí que se nos ha ido un segundillo Ander, pero bueno, por supuesto, reiterar el agradecimiento. Y nada, chicos y chicas, por supuesto, dejaros en la caja de comentarios quién queréis que se pase por este programa, que llevamos ya, toca hacer la cuenta, Rubén, porque llevamos ya un montón de programas, un poco sobre todo para que la gente lo sepa. Yo creo que podemos llevar cerca de 50 programas ya, por lo menos 40, no sé cuántos, pero ¿Tanto? No lo sé, vamos a hacer la cuenta vamos a hacer la cuenta, pero tú date llevamos cuenta, una barbaridad. Date cuenta, no se deja ya lo que yo he dicho, date cuenta que llevo ya 20 de Iron Girls. 20. ¿Ya van 20 de Iron Girls? Van 20 de Iron Girls, entonces nosotros empezamos en el mes de septiembre, pues os digo que capaz que llevemos 40 o más. Así que a ver si me pongo tranquilamente a hacer la cuenta, y además voy a hacer una lista de reproducción para que los tengáis todos los programas de preparación con cruces ahí ordenaditos. Y lo dicho, dejadnos en la caja de comentarios quién queréis que se pase por aquí, por supuesto. Fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más. Siempre más, chao.